Hola, bienvenidos a un nuevo CNA Video Podcast. Hoy hablaremos sobre las perspectivas del camarón ecuatoriano en los Estados Unidos y tendremos como invitado al experto en análisis de mercado, Ángel Rubio. Ángel Rubio es economista y especialista de comercio internacional, graduado en la Universidad de Villanova. Además, tiene una certificación en ciencias de la data de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es analista senior para Urner Barry Consulting. Se especializa en proyectos, investigación, análisis cuantitativo y cualitativo para la elaboración de reportes de mercado. Ángel, bienvenido nuevamente a CNA Video Podcast. Muchas gracias. Ángel, ¿cómo afectará el consumo de camarón ecuatoriano tras el cierre de un importante banco en Estados Unidos? De entrada, uno puede asumir que este consumo caiga. Es bueno no tomar ninguna o no asumir nada por el momento todavía y seguir la data conforme pasa el tiempo, porque fueron los fallos de bancos, pero sí está entrando y está interviniendo el gobierno. Tomemos en cuenta que esto es muy diferente a lo que sucedió en el 2008, que en la recesión anterior, donde hubo alrededor de 150 bancos cerrados. Perfecto. En este momento llevamos uno y puede que haya dos, y tomar el contexto de que estos bancos son específicamente para compañías de tech. En cuanto al consumo del camarón, ya venimos con un poco de contracción de demanda, pero también tomar en cuenta que esta contracción de demanda no es relativo es más bien relativo al, al, al ingreso per cápita que tiene el consumidor americano. Justamente hacia allá iba. Esta contracción que usted me habla se evidenció obviamente a finales del 2022, donde se debilitó un poco el tema del consumo debido obviamente a lo que está mencionando, a la recesión, a la subida de los tipos de interés, incluso a la recuperación post-COVID. Pero la demanda del camarón ecuatoriano no se vio mayormente afectada. ¿A qué cree que se debe aquello? Tomemos en cuenta de nuevo el 2021, donde hubo 20% más de importaciones, y en los primeros dos trimestres del 2022 hubo también alrededor del 20% más de importación. El primer trimestre. Pero tomemos en cuenta que esto se convierte en inventario. El inventario es aproximado, este inventario puede durar casi hasta 2 años. Entonces no sabemos todo esto. Entonces también las importaciones caen durante el último trimestre, el tercer y el cuarto trimestre, pero es comparado contra el 2021, que fue el año récord en 20% por encima del 2020, que ya había sido un año récord. Entonces el contexto de todo esto muestra que a pesar de las importaciones cayendo, sí es relativamente mucho más camarón de lo que podría absorber el mercado después del año de la pandemia y el 2021, donde tienes dos sectores con buena demanda. 2022, claro, llega una contracción de demanda en general para todas las Ujú. proteínas, pero esta contracción de demanda es relativo al año anterior, entonces uno lo está tomando como estadísticamente un año récord, y es como regresar a la normalidad. Entonces, lo que estamos viendo hacia el 2023, en esta contracción, es posiblemente otro nuevo ajuste, y esto es precisamente por el ingreso per cápita que se está viendo afectado por la inflación, y que todos aquellos el ingreso per cápita en la distribución del ingreso en general, que viene siendo el primer cuartil, o como le llaman el primer cuartil del ingreso en general, ya terminó, y ya terminó ya se acabó todos sus ahorros durante la pandemia. Entonces, esto pone un foco rojo en general, porque aquellos que aprendieron a comer camarón durante la pandemia, posiblemente puede haber un efecto sustituto, precisamente por ese ingreso menor, pero no sabemos todavía. Esto es lo que se asume, pero vamos a verlo conforme la data vaya saliendo. Usted mencionaba que de pronto podía haber alguna preferencia que por esta inflación pueda ser reemplazado el camarón al considerarse un commodity, pero podríamos hablar en la proyección de este año que puede mantenerse estable este consumo del camarón. Eh, Difícil saberlo, la verdad, pero mi proyección podría ser de que puede haber una contracción, inclusive mayor del 2022, pero ¿En tiene qué que periodo del ajustarse. 2023?
¿Estamos hablando de mediados de 2023 a finales y por qué? Eso, lo que estamos asumiendo es que, de hecho, hace 2 semanas tratamos de hacer cálculos acerca de cuánto inventario puede haber en Estados Unidos. Ujú. Los datos de inventario no están disponibles, no hay datos de inventario, entonces Ok. lo que uno único puede hacer es estimarlos. Y Ujú, estos estimados ujú. indican que dentro del primer trimestre y el segundo trimestre podríamos estar nivelando estos niveles de inventario Ok. en general, de todas las importaciones, claro, pero uno Ujú. tiene que hacer ciertas proyecciones de importaciones. Entonces, bueno, aquí es donde puede fallar, pueden fallar los números, pero podemos ver ya una estabilidad de precios. Y cuando uno ve esa estabilidad de precios, entonces uno puede asumir que este consumo también al mismo tiempo se estabilice. Entonces, lo vemos yo creo que para el segundo, tercer trimestre del año, donde podemos ver esa estabilización, pero durante todo el año podríamos ver una contracción relativa al 2022 también. Pero también tomen en cuenta que el consumo per cápita en estos estimados, si estos estimados están correctos, el consumo per cápita en el 2022 podría haber sido alrededor de 5.5, 5.7 libras per cápita, si estos estimados de inventario están correctos, que vendría siendo el segundo año más grande de consumo de camarón en todo, en récord, claro, y tomen en cuenta que esto se ajusta al crecimiento de la población. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que si hay una contracción, también sería una contracción relativa, me explico, todo relativo, o sea, menor al 2022, pero del 2022 fue el segundo año con mayor consumo per cápita, el 2021 fue el segundo mayor, el récord, ¿sí me explico? Comparado con años anteriores. Entonces el consumo per cápita puede mantenerse y uno puede asumir que esta demanda sigue creciendo como se hubiera esperado si no hubiéramos tenido estos años, el 2021 y el 2022, que fueron años atípicos. Ángel, sabemos que el precio del camarón es fijado por la oferta y demanda, pero ¿existe alguna manera, a su criterio, de ver la demanda del camarón considerando tal vez la época, el mercado, la preferencia del consumidor y cómo esto puede influir en su precio, hablando del mercado de Estados Unidos específicamente? Sí, existen ciertos métodos para hacer, o sea, hacer índices de demanda, pero el índice de demanda tiene que tomar precios reales ajustados a la inflación y cuánto camarón existe en general. Y es por eso que nos arriesgamos a tratar de calcular estos inventarios, porque no podemos asumir que todo este camarón que entra a Estados Unidos se consume en ese mismo año, porque puede haber eh, pu- la- puede haber inventarios de 1 o 2 años, etcétera, y todo esto va precisamente como tú lo mencionas, con las temporadas y con las Ujú. temporadas, temporadas de alto consumo. Entonces, relativo a tu pregunta, es que si podemos hacer este tipo o asumir estos datos. Los precios han caído relativamente durante los últimos 5, bueno, después del MS, estos Ujú. precios caen, se mantienen estables, vemos un poquito de repunte, caen nuevamente o se mantienen estables, suben un poco también durante la pandemia, de hecho no subieron como otras proteínas, no subieron de esa manera, mientras que las importaciones y la producción sigue creciendo y precisamente por parte de Ecuador en doble dígitos por cuántos años. Entonces, mucho de este camarón tiene que irse a estos mercados. Ya termina el consumo, ya termina el crecimiento en China, o sea, eso quiere decir que el crecimiento va a ser marginal, el Correcto. crecimiento en Estados Unidos va a ser marginal y el mercado en Europa es marginal. Entonces, estos crecimientos van a ser relativamente marginales. Dado a este consumo en Estados Unidos, este índice de demanda se ajusta a los precios y entonces ya uno puede cruzar estos dos. Los precios se mantienen relativamente estables, pero por debajo, si uno lo ajusta a la inflación, mientras que las importaciones crecen, eso quiere decir que el consumo sube, pero a medida de que estos precios caen. Entonces, sí ha habido esta, este incentivo para que la gente pueda comer más camarón si los precios caen relativo también a otras proteínas. Entonces, eh, eh, si esto se contrae en el 2023, bueno, es relativo también al mismo consumo,
pero también es relativamente al consumo y al ingreso per cápita de lo que podemos ver en el 2023. Ángel, a continuación tenemos una pregunta del director de Ambiente de la Cámara Nacional de Acuacultura, Leonardo Maridueña. Ángel, ¿cuál es tu perspectiva en lo que respecta a evolución de precios en lo que resta del año? En cuanto a los precios, este año, en este momento y relativo a lo que mencionamos anteriormente acerca de los inventarios, mucho va a depender de los inventarios y de las importaciones. Entonces, tenemos que asumir ciertos comportamientos conforme el 2023. Digo, el 2023 conforme al 2022. Todo indica que por lo menos estamos llegando a un fondo en lo que viene siendo en el primer trimestre. Y podemos esperar un ligerísimo repunte en el segundo trimestre. Ya para el tercer trimestre, bueno, como le dicen, mi confianza en los pronósticos que hemos elaborado disminuye, precisamente porque lo que estamos asumiendo es que las importaciones tienen que ajustarse y estos inventarios ya podrían estar ajustándose entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Entonces, ese ligero repunte que podríamos ver en el segundo trimestre, creemos que podría ser un mercado bastante plano, asumiendo que la demanda se mantiene o inclusive se contrae un poco. Pero son precios estables, posiblemente para el segundo y el tercer trimestre, pero todo va a depender de cuánto camarón realmente va a entrar de todos estos productores. Si realmente la producción de Asia se va a contraer, entonces podemos ver un poco de balance, pero si no, entonces pues yo podría esperar que estos precios se mantengan con presión a la baja durante todo el año. Pues, Respecto al consumo de camarón, ¿cuál es la temporada alta en los Estados Unidos, de acuerdo al análisis de Warner Barber? el consumo de camarón, lo más fuerte siempre es en noviembre y en diciembre, por mucho. Hay cierto repunte estacional durante la cuaresma, un poco durante el verano, pero realmente el consumo de lo que la data sugiere y de lo que sabemos anecdóticamente y de estos cálculos que también dependen mucho de de estos datos anecdóticos, es noviembre y diciembre son los años fuertes con estos dos repuntes estacionales en cuaresma y en verano. ¿Cuáles son las presentaciones de camarón ecuatoriano preferidas por los consumidores estadounidenses? Se lo diremos a continuación, después del corte. Siga con nosotros aquí en CNA Video Podcast. ¿Sabes cómo mejorar la productividad de tu camaronera? Sé parte de Aquaexpo Manabí. Más de 40 empresas se darán cita este 10 y 11 de mayo en Bahía Tenis Club. Contáctanos al 099-151-7572. Para mayor información, gbalcazar@cna-ecuador.com o visita nuestra página web www.aquaexpo.com.es. Aquaexpo Manabí, el evento del productor camaronero manabita. Revista Acuacultura ya en circulación. 2023, un año desafiante para el camarón ecuatoriano. Además, le presentamos un estudio sobre la identificación de un nuevo solinivirus con localización nuclear asociado a mortalidades masivas en el cultivo de camarón blanco. También la rápida determinación de materia orgánica y carbono orgánico en suelos de camaronera mediante espectroscopía visible e infrarrojo cercano. Gracias por seguir en compañía de CNA Video Podcast. Estamos dialogando con Ángel Rubio, experto en análisis de mercado de Estados Unidos, a quien le preguntamos qué tipo de presentaciones de camarón ecuatoriano son las preferidas por el consumidor estadounidense. Así es una buena pregunta precisamente porque estos hábitos de consumo cambiaron radicalmente durante la pandemia, pero cambiaron radicalmente y temporalmente, pero mucho de esto se queda, como le dicen, sticky en inglés, pero este consumo se queda un poco pegajoso, digamos, a largo plazo. Pero venían siendo tendencias que ya venían previo a la pandemia. Es el camarón pelado, que viene siendo producto de valor agregado, el camarón cocido, precisamente por el crecimiento que hubo en retail, que probablemente todo el mundo sepa ya al ver los números,
pero sí creemos que viene una corrección de este tipo, en el sentido de que el camarón cocido puede haber esta demanda, pero puede haber una contracción en el consumo precisamente en retail. Entonces, el camarón cocido precisamente puede tener esa contracción del crecimiento que tuvo durante la pandemia, pero el camarón pelado, sin duda alguna, va a seguir siendo el principal, la principal eh, ¿cómo le dices? La principal presentación también de la parte de food service, de la parte de retail y también inclusive en la parte institucional, por también tomar en cuenta de que durante la pandemia sí hubo un problema de al no tener suficientes trabajadores para poder tener o hacer este tipo o hacerlo pues, precisamente en los restaurantes o en los hoteles y demás. Ahora con el ingreso de este cuartil, como lo mencioné anteriormente, el ingreso per cápita de este cuartil subió mayor que en cualquier otro cuartil del ingreso, de la distribución del ingreso, que vienen siendo los trabajadores en el fondo. Y estos costos en la parte de food service han subido muchísimo. Entonces, va a haber esta preferencia que ocurrió durante la pandemia por producto de mayor valor agregado. Esto creemos que se va a seguir, viene siendo el camarón crudo pelado. ¿Cómo ve usted a Ecuador en sintonía de las preferencias del consumidor estadounidense? ¿Estamos elaborando las presentaciones de alto consumo? Creo que sí, de hecho, y se ven en los números completamente ese brinco en la parte de camarón pelado por parte de Ecuador, creciendo y entrando a precio competitivo, porque anteriormente es aquí donde Ecuador y pues, por lo general Latinoamérica no podía competir con la parte asiática, pero en Asia también subieron los ingresos. Entonces estos precios ya están a nivel competitivo. En la parte de cocidos, donde no hemos visto mucho crecimiento con Ecuador, pero podría ser algo donde se ve si estos precios son competitivos. Recuerden, como también tú lo mencionaste anteriormente, esto es un commodity y aunque puedan haber primas y descuentos, sobre todo estas primas y descuentos se tienen que mantener a un nivel, o sea, odio decir razonable, pero aún estas primas no pueden abrirse demasiado, porque si no empieza a haber un efecto sustituto inmediatamente. Pero creo que Ecuador lo ha hecho bien en la parte del camarón pelado. ¿Sigue existiendo preferencia por el camarón entero en Estados Unidos o se valora mucho más otro tipo de presentaciones? El camarón entero, o sea, tenemos el camarón entero y tenemos la cola con cáscara, ¿no? Que Ujú. eran las anteriores. Sigue habiendo mercado para ambos, pero tomemos en cuenta que se está contrayendo, pero son nichos de mercado. Pero existen cambios demográficos también en Estados Unidos. Entonces existen cambios demográficos donde podemos ver poblaciones con poblaciones hispanas, poblaciones asiáticas que por lo general van a tener estas preferencias. Pero también estas, conforme las generaciones, eh, eh, segundas, terceras generaciones, eh, siguen, puede volver a cambiar esta preferencia por camarón entero, por camarón de mayor valor agregado. Entonces, yo creo que van a seguir siendo nichos de mercado con crecimientos esporádicos y con contracciones esporádicas. Ambos, la cola y el entero. Pero, digo el entero, sí, el entero y la cola, pero la cola, sí, si lo ve uno desde una perspectiva de números, la cola que viene siendo con cáscara, ahí también está incluido el easy peel. Entonces, si uno ve los números, también siguen yendo hacia la baja. Bueno, siguen creciendo, pero su participación de mercado continúa siendo menor y menor cada vez, precisamente por esta demanda. Y esta demanda la va dictando el mercado conforme los importadores y los mismos comercializadores lo van viendo en tema de precio y en tema de la misma demanda de los autoservicios y de food service. Ángel, ¿cómo debe mantener Ecuador su cuota de mercado en Estados Unidos? Si la India y los países asiáticos están produciendo menos, y precisamente porque Ecuador va a seguir creciendo, inclusive a un ritmo decreciente, entonces Ecuador tiene una buena oportunidad. Pero si nuevamente vemos mucho mayor volúmenes y estos precios siguen cayendo en el 2023 y el consumo se contrae en el 2023, creo que Ecuador va a tener que también
seguir esta tendencia y balancear la oferta, porque como tú lo mencionaste, oferta y demanda, en este momento regresamos a los fundamentos, fuera de la demanda eh, atípica que vimos durante el 2020, 2021, y ya, porque de hecho en el 2022 ya no la vimos. Nuestra directora ejecutiva, Yaira Piedrahita, también tiene una consulta para usted. La FDA viene trabajando con el Viceministerio de Acuacultura y Pesca en un proceso que busca la suscripción de un acuerdo de asociación regulatoria entre la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad y la Autoridad Sanitaria Norteamericana. ¿Cómo crees que este proceso facilitaría o mejoraría las exportaciones de camarón ecuatoriano hacia el mercado norteamericano? Es una buena iniciativa. Creemos que puede abrir, puede abrir caminos con diferentes clientes que son mucho más estrictos en esta parte de certificación y de trazabilidad que anteriormente no llegaban. O que inclusive llegaban por medio de alguien más. Entonces, yo lo veo como una buena iniciativa que puede abrir mercados y puede abrir clientes estrictos que anteriormente no compraban precisamente por estas certificaciones. Pero de ahí no vemos, o sea, es una iniciativa que toda la industria lo está haciendo, pero me parece que como un esfuerzo de país es formidable, es algo que puede abrirle las puertas a todos. Ángel, ¿y cuáles serían las recomendaciones para concluir esta entrevista para todos aquellos productores y exportadores ecuatorianos de camarón en virtud de que Estados Unidos es nuestro segundo destino de exportación? Que se mantengan, y si se mantienen los márgenes y las participaciones de mercado en todos los mercados, adelante. Pero lo que sí puedo decir por parte de Estados Unidos es que los clientes, inclusive si no son directamente de la parte de las empacadoras y las granjas ecuatorianas hacia un importador, o inclusive si son los mismos empacadores ya con sus oficinas en Estados Unidos y ya vendiendo directamente a los clientes en Estados Unidos, es que en Estados Unidos funciona de una manera muy distinta a otros mercados, y menciono el mercado de Asia, y yo estoy seguro que lo saben, de hecho lo saben mejor que yo las mismas plantas, pero vuelvo a decir que muchos de los clientes en Estados Unidos lo que requieren es consistencia en el producto y no necesariamente consistencia en el producto con menores márgenes, pero es una buena ventana en donde son negocios por lo menos mucho más estables que brincos esporádicos que puede tener el mercado asiático, que aunque el mercado asiático ya también se ha establecido como mercado estable también. Entonces, mencionar y recordar que en Estados Unidos es más como es los mismos comercializadores, los grandes comercializadores, los grandes retailers, los grandes distribuidores demandan demandan consistencia y a pesar de que sacrifiquen algo de margen. No es una recomendación, es nada más como un recordatorio de algo que ya saben. Atender la demanda de Estados Unidos sin descuidarla, tomando en cuenta que es un importante destino para el camarón ecuatoriano. Muchísimas gracias, Ángel, por su tiempo y por darnos esta entrevista aquí en CNA Video Podcast. Le agradecemos nuevamente por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Gracias, Ángel.